EAL, en nombre de los ponentes, en nombre también de la dirección del centro. Y bueno, espero que hoy por la mañana podamos aquí disfrutar de la compañía de todos, nos tomemos un café, después nos tomemos la cerveza y también de camino pues podamos oír algunas cosas que nos hagan sentir un poco más como pertenecientes a un grupo que cada vez es más numeroso, pero afortunadamente también cada vez está convirtiéndose más en el tema del que hoy vamos a tratar fundamentalmente, que es el de ser supervivientes. En primer lugar va a hablar Begoña, a quien todos conocéis, es la presidenta de EAL, pero hoy yo quería que además nos hablara un poco de lo que es la importancia de la Asociación de Pacientes y del grupo, también el Grupo Español de Pacientes con Cáncer, que recientemente se ha creado y que ella también es presidenta. Luego, a continuación, hablará Antonia García Nieto, que es psicóloga, que muchos de ustedes conocéis y que presta, nos cuida a todos, a ustedes y a mí también me cuida. A mí también me cuida y que bueno, que hablará también de los aspectos psicológicos y aspectos también sociales de lo que es la supervivencia del cáncer. También a continuación hablará Josefina Marcos Bárcenas. Fina es es hematólogo, hizo la especialidad aquí en nuestro hospital y luego pasó a ser médico médico inspector evaluador del INS, y yo creo que va a hablar de un tema muy interesante como es la incapacidad temporal y la incapacidad permanente, porque uno de los problemas o de las cosas que están ocurriendo en la supervivencia de este tipo de enfermedades es la cuestión laboral. Ella nos explicará cosas que yo creo que a todos nos atañen, y luego entra el café, claro. El café que yo espero que Begoña lo haya pagado, ¿no? Porque porque si no, quizás nos den solamente un té, un poco aguado, y luego hasta que no nos lo den no lo pago por sacar. Luego hablaré yo también de las cuestiones de la supervivencia, pero en relación con los cuidados médicos y con todo lo que a partir de que uno es diagnosticado de esta enfermedad debe de ir cuidándose, de los programas que debiéramos de desarrollar tanto en información como en seguimiento, programas que hoy en día no están desarrollados, pero que deberán de desarrollarse, en especial cuidado con la prevención de otros tipos de cánceres. Y luego ya para finalizar hablará mi amigo Manuel Almagro, que es hematólogo eminente del Hospital de Virgen de las Nieves y que ha tenido la amabilidad de venir hasta aquí, y nos hablará un poco sobre cómo va a ser o qué adelantos se están produciendo en el tratamiento del linfoma, del mieloma, de la linfática crónica, del que él es un experto también. Y bueno, espero que no hagan ustedes muchas preguntas, y si hacen preguntas que no sean muy difíciles, porque si son muy difíciles los mandaremos a un médico de pago a que se las enseñe, bueno, pues nada, Begoña Barragán va a hablar. Bueno, primero de todo, no sé, ¿se me oye bien? Sí, yo la tengo. Primero de todo, bienvenidos, muchas gracias por asistir. Y un año más iniciamos los actos del Día Mundial del Linfoma aquí en Cádiz. Ya se ha hecho tradición y tiene que ser aquí. Tenemos que dar las gracias desde AEAL al Hospital Puerta del Mar y, como no, a Capote y Antonia, que siempre están a nuestro lado y están haciendo que los pacientes de aquí de Cádiz podáis tener un poquito más de apoyo que si estuvierais solos. Yo os voy a hablar, creo que ya hemos explicado muchas veces lo que hacemos en AEAL y lo voy a volver a repetir por si hay alguien nuevo, pero un poquito de pasada. No me voy a centrar tanto en las cosas que hacemos, sino en la importancia que tiene para nosotros, los pacientes, el poder estar unidos y la fuerza que podemos llegar a tener si nosotros nos unimos y compartimos nuestras necesidades. Creo que los que me conocéis sabéis que yo también soy paciente, yo he tenido un linfoma y empiezo a entrar en eso que llaman largos supervivientes. Estoy encantada además.
que sea cada vez más largo esto. Me diagnosticaron un linfoma en el año 2001 y yo creo que los que llevamos muchos años tenemos mucho que contar a los demás, porque estamos aquí, creo que podemos ayudar mucho a los que vienen detrás para decirles que hay vida y que hay esperanza. Vale. Realmente voy a hablar un poco de por qué fases pasamos los pacientes y cómo las asociaciones de pacientes podemos ayudar a estar mejor. A ver, la primera fase que tenemos es el diagnóstico. Cuando nos diagnostican una enfermedad como un cáncer, nos vienen a la mente experiencias pasadas. Recordamos gente que ha tenido un cáncer y ha muerto, y todo nos hace ver los prejuicios. Hay prejuicios culturales, como que el cáncer es sinónimo de muerte. Recibimos de los medios de comunicación normalmente noticias que te dicen que todo lo malo es cáncer. La droga es el cáncer de la sociedad, la crisis es el cáncer del ladrillo, pero cuando quieren hablar de cáncer resulta que es una larga y dolorosa enfermedad que no se nombra. Todo eso nos hace tener unos prejuicios y una forma de ver la enfermedad como silenciosa, como algo que hay que ocultar, como que se nos acaba la vida, ¿no? Entonces esto nos hace tener una respuesta inicial que a lo mejor no es la correcta cara a la enfermedad. Nos crea ansiedad, nos confunde, tenemos miedo. En todo esto va a influir la edad que tengamos cuando esto nos ocurre. No es lo mismo que se lo digan a un niño de 15 años que a una persona de 30 o que a una persona de 80. La etapa de la vida en la que estamos, a unas personas le preocupará, a un joven le preocupará que no va a hacer su vida, a una madre de familia que no va a atender a sus hijos, a una persona mayor que va a crear unos problemas familiares porque le van a tener que cuidar. Y también va a depender mucho los recursos que tenga la familia, si tiene trabajo, si no lo tiene. Entonces, depende de cómo actúe la familia en este caso, vamos a afrontar mejor ese duelo y ese peligro en el que nos sentimos. Bueno. Cuando recibimos los tratamientos, ahora estamos en una nueva etapa. Hay nuevos tratamientos y resulta que hay diferentes enfermedades que tienen los mismos nombres o parecidos y diferentes tiempos de incorporación del fármaco en unas personas que en otras. Existe eso que se llama consentimiento informado, que no sabemos muy bien qué es, que tenemos que firmar y que no siempre nos explican en los hospitales. A veces notamos que hay cierta falta de información. Nos hablan de ensayos clínicos y no sabemos muy bien de qué va. Bueno, pues esto, durante esta etapa, también en una asociación de pacientes podemos explicar qué son todos esos pasos, en qué consisten y por qué nos los ofrecen. Hay un momento en que tenemos efectos secundarios y lo pasamos muy mal. Entonces, todos o muchos de nosotros sabemos muy bien lo que son las náuseas, los vómitos, el tener fiebre por infecciones, el tener problemas en la boca por las mucositis. Bueno, pues todo esto a veces nos creemos que es un agravamiento de la enfermedad, estos efectos secundarios. Volvemos a sentir otra vez el miedo, el dolor, sufrimos, tenemos ataques de ansiedad. Bueno, pues todo esto, cuando lo volvemos a compartir con personas que han pasado por lo mismo que nosotros, resulta que normalizamos y nos damos cuenta que no es a nosotros solos y que forma parte de todo el proceso que estamos viviendo. Luego tenemos la incertidumbre de la recaída. Yo todavía la tengo. Seré largo superviviente, pero el miedo ahí está por si acaso, ¿no? Entonces, una recaída nos da incertidumbre y ansiedad porque no podemos prever si va a ocurrir o no va a ocurrir. A veces nos agarramos a las estadísticas en lugar de darnos cuenta que cada uno somos una persona diferente y que a cada uno le puede ocurrir o no, independientemente de lo que le haya pasado al otro. Y esta especie de incertidumbre nos hace tener una pérdida de control y volvemos a sentir confusión, miedo. Entonces, dentro de una asociación que podemos encontrar una información realista, ver que hay personas que llevan mucho tiempo en remisión y darnos cuenta de que es una reacción individual de cada uno al propio proceso que está viviendo. Cuando nos reincorporamos a la vida normal después del tratamiento, volvemos a tener muchas veces un problema de adaptación. Hemos estado aislados del mundo, hemos estado luchando por no morir y resulta que algunos podemos reincorporarnos, ¿no? Pues esto nos supone problemas. Algunos tenemos problemas físicos, otros no, psicológicos, y casi todos coincidimos en tener problemas laborales a la hora de volvernos a reincorporar. Y creo que de este tema nos van a hablar luego, o sea que yo en eso no me voy a meter mucho, ¿no? Entonces,
nosotros consideramos que desde el mismo momento en que nos diagnostican un cáncer ya somos sobrevivientes. Desde ese día ya estamos sobreviviendo a la enfermedad. Entonces, estos sobrevivientes nos unimos y hacemos las asociaciones, ¿vale? Hay otro tema del que también hay que hablar, es que a veces las cosas no van bien. Y cuando esto ocurre, desde las asociaciones podemos velar para que todo el proceso del final de la vida se haga con respeto, sin discriminación, atendiendo a las prioridades, cuidando a nuestros cuidadores, con un sitio digno para morir, ¿no? Todas estas cosas también podemos velar por ellas. Bueno, pues ¿cómo nos estructuramos? AEAL, como ejemplo de asociación, nació en octubre del 2002 y en la actualidad cuenta con más de 1.600 asociados y 23 delegaciones. Hemos ido creciendo paulatinamente con los años y hemos ido haciendo diferentes actividades que no son muy habituales en asociaciones de pacientes oncológicas, como el realizar, el Día Mundial del Linfoma sí, los días mundiales se hacen en muchas enfermedades. Luego incorporamos la Semana de las Enfermedades Oncológicas, que es en junio, pero quizá lo más llamativo y lo más importante es que hayamos sido capaces de hacer un congreso. Este congreso, que va a ser el 5º año que lo hagamos en noviembre, representa una novedad que no se hace y nos encontramos con médicos que vienen desinteresadamente a acompañarnos y que nos reunimos en torno a 500, 600 pacientes y somos capaces de compartir con los médicos nuestras inquietudes y de aprender muchísimo acerca de la enfermedad. Estamos empezando a tomar las riendas de lo que nos pasa y somos capaces de afrontarlo, de preguntar, y con eso estamos más seguros. En AEAL tenemos una junta directiva, unas personas que ya trabajan para la asociación, porque la junta directiva y los delegados somos todos voluntarios y hacemos nuestro trabajo sin retribución alguna, pero se nos empieza a amontonar el trabajo y hemos tenido que ir incorporando personas que trabajen en la asociación para que las cosas funcionen. Tenemos los delegados, que ya os he dicho que no tienen tampoco retribución. La edad media de nuestros delegados es de 37 años, son muy jóvenes, y un 60% son mujeres y un 40% son hombres. Hay más mujeres que hombres, pero esto es una proporción alta de hombres para lo que es el voluntariado y en las asociaciones. Normalmente no hay tantos hombres que se involucren activamente en ser activos en una asociación de pacientes. Se nos demanda fundamentalmente información, apoyo psicológico y apoyo entre afectados, y todas nuestras actividades van encaminadas a cubrir todas estas facetas. Habréis visto por ahí fuera, o os llegará a los que sois asociados, la revista que publicamos periódicamente. Tenemos ahora una en la imprenta que saldrá en estos días. Tenemos unos libros que son específicos de cada patología y van a salir ahora mismo, uno de linfoma difuso de célula grande, otro de leucemia linfática crónica, otro de efectos secundarios de los tratamientos y otro de linfoma folicular. También tenemos un libro de testimonios que se escribió el año pasado y creo que hay ejemplares allí. Mai tiene, si alguno no lo tiene y lo quiere. Del congreso ya os he hablado. Este año será el 27 y 28 de noviembre en Madrid. Todos los asociados recibiréis información y en nuestra página web se colgará ya la semana próxima, en cuanto pase el Día Mundial, ya se cuelga la información del congreso para quien quiera asistir. Pertenecemos a organizaciones nacionales e internacionales. Esto es muy importante porque nos ha hecho aprender de otros países que están mucho más evolucionados que nosotros y vemos cómo lo hacen los demás. Nosotros no inventamos nada, simplemente vamos y aprendemos de otros, ¿no? En España formamos parte del Foro Español de Pacientes, que representa el hecho de ser paciente en general, y esto viene muy bien entenderlo porque, para que entendáis qué es el GEPAC que os voy a explicar ahora. Pertenecemos a un grupo europeo que es Mieloma Euronet, que es de pacientes, de asociaciones de pacientes con mieloma de diferentes países de Europa. Lymphoma Coalition es una organización mundial que es de asociaciones de pacientes con linfoma de todos sitios del mundo. La European Cancer Patient Coalition es de todo tipo de cánceres a nivel europeo, y aunque no está aquí, recientemente también formamos parte de la Alianza Latina, que es una asociación de asociaciones de pacientes oncohematológicos que está a nivel de América Latina, pero que el nexo con Europa lo tienen a través de AEAL ahora en España. Vale. En AEAL nos ayudamos, en una asociación nos ayudamos.
Porque, por un lado, intentamos guardar la identidad de cada patología. No es lo mismo un linfoma que un mieloma, que una leucemia, cada uno tenemos una cosa, y por eso vamos buscando especialistas y materiales que nos enfoquen a saber específicamente de lo que nos pasa a nosotros. Tenemos un sentido de la responsabilidad en cada proyecto que emprendemos, para empezarlo, continuarlo y dar respuesta. Como somos pacientes, entendemos muy bien el que tenemos enfrente, porque está pasando, no hemos pasado por lo mismo y sabemos muy bien lo que está viviendo esa persona. Y tratamos de innovar. Tenemos nuestra sección de I+D también, no es solamente la industria, nosotros también tenemos I+D, y prueba de ello, no sé si hay alguien aquí que haya asistido. Durante 2 años nos hemos ido personas a hacer un crucero para demostrar que nosotros también podemos disfrutar igual que todos los demás y reincorporarnos a la vida normal. Y este año haremos el 3º porque nos gusta eso de dejar los miedos en el mar. ¿Vale? AEAL, y esto que digo de AEAL lo aporta cualquier asociación de pacientes y lo aporta el GEPAC, que ahora os voy a contar también, da una visión individualizada a los afectados, hace que se tenga el conocimiento específico de cada patología, hace información a medida. Cuando un paciente nos dice, no, es que a mí lo que me pasa, bueno, pues a ti lo que te pasa no es lo que le pasa al otro, no es lo que me pasó a mí, déjame tus informes, vamos a pasárselos a un especialista. Tenemos especialistas que lo van a ver, qué es lo que te pasa a ti, por qué tú estás triste y yo no lo estoy en estas circunstancias, vamos a decírselo a Antonia. Procuramos tener una atención individualizada, dar un apoyo adecuado, y esto lo hacemos con accesibilidad y dando una atención global. Ofrecemos apoyo a los pacientes mediante la formación. Nosotros tenemos cursos de formación interna con nuestros delegados y voluntarios. De alguna forma estamos formando a los afectados. Aquí en Cádiz Antonia se está ocupando de todos vosotros. Y desde AEAL hemos empezado paulatinamente a ayudar a otras asociaciones de pacientes oncológicos que iban emergiendo. Esta es la historia del GEPAC que os voy a contar ahora. Van saliendo otras asociaciones y nos preguntan, oye, ¿cómo lo hacéis? Y les vamos contando, ¿no? Les vamos contando que todo hay que gestionarlo como si de una empresa se tratase, que hay que tener un código ético, hay que tener mucha ética cuando se trata con pacientes, y que hay que promocionar la asociación, bien por redes personales, laborales o sociales. Vale. Con este escenario de lo que estábamos haciendo en AEAL, nos dimos cuenta que AEAL está creciendo mucho, y en nuestra sección con los hematólogos, con los oncólogos que tratan linfomas, pues somos muy grandes, pero en el conjunto de pacientes de cáncer somos muy pequeños. Las otras asociaciones que van naciendo son todavía más pequeñas. ¿Qué ocurre? Que si nosotros detectamos que hay una carencia, que hay un problema, que necesitamos algo, no tenemos una voz suficientemente fuerte como para que se nos escuche. Entonces pensamos que estaría muy bien crear un grupo que nos representase a todos los pacientes con cáncer, de forma que el GEPAC, Grupo Español de Pacientes con Cáncer, nace en el mes de junio de este año para ser la voz de los pacientes con cáncer en España, el cáncer con mayúsculas. Dentro estamos las asociaciones que nos vamos a seguir ocupando, como hasta ahora, de cada patología en particular. Los que sean de cáncer de pulmón harán las actividades y cosas para cáncer de pulmón, los de cáncer de próstata para próstata. Nosotros seguiremos, como siempre, con los linfomas, los mielomas y las leucemias, pero cuando tengamos que representar el hecho de ser paciente con cáncer, estaremos todos unidos para ser más fuertes. En la actualidad, somos estas las asociaciones que lo integramos: la Asociación Iberoamericana contra el Cáncer de Tiroides, AEAL por supuesto, la Asociación de Afectados por Tumores Cerebrales de España, la asociación, este molinillo es de la Asociación Española de Afectados por Sarcomas, Europa Colon, la Asociación Oncológica Extremeña, y este que no se distingue muy bien es la Asociación de Laringectomizados de Extremadura. Tenemos ya solicitud de una federación de padres de niños con cáncer, de algunas asociaciones de cáncer de mama, que ya están a punto de incorporarse, con lo cual parece que sí que vamos a ser un grupo muy fuerte, unido para poder defendernos. Y me gustaría preguntaros una cosa: ¿vosotros creéis que es gratis la asistencia sanitaria en España? ¿Qué me decís? ¿Sí o no? ¿Es gratis? Vale. Si yo os digo que no es gratis, porque yo llevo cotizando
desde que empecé a trabajar, un montón de dinero para tener asistencia sanitaria. Yo creo que vosotros también, ¿no? Por tanto, no es gratis. Pero sí hemos venido durante los años de bonanza pensando que esto era gratis, que había para todos, que nunca se iba a acabar y que nunca iba a pasar nada. Y llegan primero las comunidades autónomas, llegan las autonomías. En lugar de tener una sanidad, vamos y tenemos 17. ¿Vale? Eso ya empieza a complicar un poco el panorama. Pero es que, no contentos con eso, va y viene la crisis y afecta a la sanidad. Entonces, ¿puede afectar esta crisis a la atención que vamos a recibir los pacientes oncológicos? Puede afectar. Entonces, creo que es el momento, en este momento tan difícil, es cuando cobra más sentido que los pacientes oncológicos nos unamos. Porque, como mínimo, tenemos que estar alerta. Tenemos que estar informados y tenemos que controlar qué pasa. Porque a nosotros nos dijeron que teníamos una asistencia universal y que nos tenían que atender con los mejores fármacos y con los mejores medios de que se disponga. Entonces, nosotros depositamos nuestro dinero para que hicieran eso que nos dijeron que iban a hacer. Entonces, y si ahora no se hace, tendremos que ver por qué no se hace, ¿no? Porque entonces ellos están incumpliendo un contrato. Entonces, vamos a ver qué pasa, porque nosotros, los pacientes oncológicos, vamos a luchar porque a nosotros se nos atienda como se nos ha prometido que se nos va a atender. Y si no se puede hacer porque no hay más, alguien tendrá que dar una explicación, ¿no? Y nos la tendrán que dar y convencernos, que eso será lo más difícil, que nos convenzan. Vale. Resumiendo, el Grupo Español de Pacientes con Cáncer representa por primera vez en España una entidad que aúna a las asociaciones de pacientes y afectados por cáncer. Esto no tiene precedentes, nunca se han unido en España asociaciones de pacientes oncológicos para representar el hecho de tener cáncer. Nace con el objetivo de servir de altavoz de los derechos de los pacientes que tenemos cáncer en España. Para aquellos tipos de cáncer para los que no existe asociación, el GEPAC va a fomentar el que se cree. Por ejemplo, no hay una asociación de pacientes con cáncer renal o de próstata en España. Bueno, pues vamos a fomentar que existan esas asociaciones para que esos pacientes también tengan sus propias necesidades cubiertas. Queremos, y de hecho ya estamos firmando convenios con algunas sociedades científicas, y por supuesto queremos estar en estrecha colaboración con los profesionales sanitarios, porque esa es la alianza natural que tenemos los pacientes. Los médicos son nuestros aliados y esa es la alianza natural. La administración tendremos que bregar unos y otros con ella y ver cómo nos organizamos, pero desde luego con los médicos son nuestros aliados y tenemos que estar a su lado. Y como primer proyecto más importante, una vez constituidos, que ya estamos legalmente constituidos y estamos en marcha, queremos hacer un estudio sobre la situación de los pacientes oncológicos en toda España, ver cómo se están tratando, ver qué pasa, si en todos sitios se trata igual, si todo está correcto, para de verdad saber de qué hablamos. Para esos comentarios, eso que dicen, es que a mí aquí no, es que a mí aquí sí, vale, es que si tenemos que ir a decir a algún sitio que no se están haciendo bien las cosas, tenemos que ir con datos, porque si no nos dirán, mira, es que esto te lo has inventado. Entonces, el primer paso que vamos a dar es hacer ese estudio. Y nada más, si tenéis alguna duda y me queréis preguntar, estoy a vuestra disposición. Asociación Española contra el Cáncer no es una asociación de pacientes, es una asociación de voluntariado y es otra cosa. Aquí solamente estamos los pacientes, que somos los que de verdad queremos defender a los pacientes. ¿Alguna pregunta más? ¿Cómo se afilia uno a GEPAC o a EAL? No sé si es lo mismo. Ahora vamos a ver. Quien está afiliado a una asociación que pertenece al GEPAC ya está dentro. O sea, todos los asociados de EAL ya estamos en GEPAC, porque está dentro de la asociación. Puede ocurrir que alguien tenga un tipo de cáncer que no está representado en GEPAC. Por ejemplo, ahora mismo, que todavía no hay ninguna asociación de cáncer de mama, ya hay alguna que lo ha pedido, pero imagínate, o un cáncer de próstata, dice, no, es que yo también quiero estar aquí. Como no hay asociación constituida, puede formar parte a nivel individual. Si se crea luego la asociación, se quedan dentro de la asociación ese grupo, ¿no? O sea, aquí no se va a excluir a nadie que sea paciente o familiar directo, ¿no? Otro tipo de entidad no cabe.
Las entidades de voluntariado de tal, esas van por otro camino, pero los que somos pacientes o familiares directos cabemos todos aquí. ¿Tendríamos acceso a la presentación que están haciendo? Por supuesto. Por supuesto. Sí, por supuesto. Si quieres. Se está grabando, y se va a colgar. ¿Cuándo, Manolo? ¿Mañana, pasado? Mañana se va a colgar en la página de miaroma.com o .es, porque lo tenemos todo comprado. Y se va a colgar todas las. Y desde la de AEAL también podréis enlazar. Y de cualquier forma, ahí a la entrada hay tarjetas mías con la dirección de email. Se las podéis pedir a Mike, que las tiene. Y cualquier cosa por correo electrónico nos lo pedís y os lo mandamos. Mucho. Porque cuesta mucho dinero la investigación para producirlos. Bueno, seguramente si estuviera, yo no soy representante de la industria farmacéutica, no puedo explicar muy bien, ¿no? Pero seguramente si estuvieran aquí nos explicarían cuántos proyectos de nuevos fármacos se quedan en el camino para llegar a sacar una molécula que funcione, ¿no? Entonces, por eso, para poder soportar todo ese, luego cuando salen al mercado salen con esos precios. Al gobierno hay que pedirle que ayude más a la investigación clínica de los hospitales. Por supuesto que hay que hacerlo. Esa es otra de las batallas que tendremos desde aquí para hacer más fuerza. Eso nos irán diciendo los médicos lo que necesitan y nosotros les apoyaremos siempre. Bueno. Tenemos que ir cumpliendo con el horario, porque luego hay otra cosa a mediodía. Entonces, podéis anotar las preguntas y luego al final, si sobra algo de tiempo, podemos hacerla. Ahora hablará Antonia de los aspectos psicosociales de los supervivientes de cáncer. Le voy a poner ¿Está puesta la suya? Déjame un momentito. Déjame un momentito. Hola, antes de comenzar quiero expresar mi agradecimiento a AEAL por su invitación a participar en esta jornada y también a todos vosotros por vuestra asistencia. Afortunadamente, y debido a los avances que se están produciendo en oncología, cada vez más pacientes consiguen sobrevivir después de sufrir un cáncer. Sobrevivir, que según el diccionario de la lengua española, es vivir después de la muerte de otra persona o después de un determinado suceso. Y superviviente es aquel que sobrevive. Pero, ¿qué es un superviviente al cáncer? Un superviviente al cáncer es una persona que ha completado el tratamiento de cáncer inicial y no hay pruebas evidentes de enfermedad activa. Y utilizando el ciclismo como símil, podríamos decir que es aquella persona que ha completado su tour, ha ganado y ahora descansa. O es aquel que tiene una enfermedad progresiva, está recibiendo tratamiento, pero que no está en la fase terminal de la enfermedad. Es decir, es aquel que continúa luchando para ganar. Los supervivientes son aquellos que ya ganaron, que tuvieron cáncer en el pasado, pero que no pueden olvidar su bicicleta. ¿Y qué es la supervivencia al cáncer? Según el modelo médico, la supervivencia son etapas. Algunos consideran que un superviviente al cáncer es una persona que ha padecido un trastorno oncológico y que lleva libre de tratamiento y de enfermedad un periodo mínimo de 1 año. Según la Coalición Nacional de Supervivientes de Cáncer, la supervivencia es un proceso.
En 1986, los fundadores de la Coalición Nacional para los Supervivientes de Cáncer se propusieron establecer una organización que cambiara el término de víctimas de cáncer, que era como se llamaba o se denominaba antes, por el de supervivientes de cáncer. Se pretendía que esta organización abarcara el amplio espectro de la supervivencia e iría desde el comienzo del diagnóstico, vivir con cáncer, e ir incluso más allá, ampliando a la familia, a los amigos y a las personas encargadas de cuidar al superviviente. El proceso de la supervivencia es un proceso dinámico con momentos de especial dificultad, sobre todo en las transiciones, momentos de reevaluaciones, cambio de tratamiento, etcétera. Ahora quiero definir el concepto de calidad de vida. La calidad de vida es un término utilizado para describir la evaluación de un individuo de su propio bienestar general. No existe un consenso en salud de lo que es calidad de vida, pero sí que la calidad de vida está formada por muchos elementos: la salud, el apoyo social, las actividades de ocio, condiciones económicas, satisfacción, etcétera. Calidad de vida que en los supervivientes de cáncer se va a afectar en el plano físico, psíquico, social y espiritual. Se pretendía encontrar un término que abarcara las preocupaciones psicológicas, sociales y espirituales, y la ENCICIEN acuñó el término de malestar emocional o distrés. Se define como una experiencia emocional desagradable de naturaleza psicológica, social y espiritual que se va a extender en un continuo desde sentimientos normales de vulnerabilidad, tristeza y miedo a problemas más graves como pueden ser la depresión, la ansiedad, pánico, aislamiento social o crisis espiritual o de creencia. Y os recuerdo que una persona sufre cuando acontece algo que percibe como una amenaza importante para su existencia, pero al mismo tiempo siente que carece de recursos para hacerle frente. Aunque la mayoría de los afectados se reincorporan a su vida laboral, encuentran formas de adaptarse y continuar con sus planes de estudio, establecen relaciones íntimas y encuentran formas de adaptarse a esa secuela física producida por el cáncer o por los tratamientos. En cambio, hay un subgrupo de pacientes que va a encontrar serias dificultades en este proceso de adaptación. Los problemas psicosociales de los pacientes con cáncer va a depender del daño producido por la enfermedad, pero también de los recursos utilizados para combatirla. Estos recursos, además, se van a modificar en el tiempo. El control personal o autocontrol se refiere a la capacidad del individuo para decidir acciones inmediatas y modificar las circunstancias futuras a través de ellas. Pues en los supervivientes esta capacidad de control puede perderse, dando lugar a distintas patologías. Comenzaremos hablando con una de las más prevalentes o más frecuentes, que serían los trastornos de ansiedad. La enfermedad os va a atar a ella. Durante toda la enfermedad y también después de finalizar el tratamiento va a haber ansiedad e inseguridad. La cita de seguimiento, síntomas como puede ser un resfriado, un dolor de cabeza, preguntas sobre el futuro laboral, todo esto puede causar que ustedes se sientan ansiosos. Hable con sus seres queridos sobre estas preocupaciones, hablen con sus médicos y disipen dudas, participen en grupos de ayuda y si es necesario no ocurre nada porque vayan a un psicólogo, a un asistente social o a un sacerdote. Otro capítulo importante es el de los miedos. Durante la enfermedad sé que también pasáis muchos miedos en muchos momentos. El miedo es una emoción que nos ayuda a detectar y a evitar amenazas. El miedo nos ha ido acompañando durante nuestra supervivencia. Pero el problema va a surgir cuando la causa que provoca el miedo
es desproporcionada cuando es muy frecuente o bien cuando está bloqueando distintas respuestas terapéuticas, es decir, cuando el paciente va a quedar anclado en la isla del miedo. Existe un miedo adaptativo que se produce ante un peligro real, va a ser proporcional al estímulo. Un ejemplo claro sería, nos da miedo a que nos pinchen el por, nos da miedo a que nos hagan una prueba de médula, pero no por ello nos negamos a eso. En cambio existe un miedo desadaptativo que hace que el paciente se imagine ese peligro y no ocurra absolutamente nada, pero le va a desbordar. Sería el caso de no meterse en una resonancia porque le da miedo, o el caso de no dejarse pinchar una médula porque no soporta ese miedo. Distintos tipos de miedo. El miedo a la recidiva, del que ahora hablaremos, a ser una carga, a la separación, al rechazo, al abandono, pero sobre todo lo que hay en el fondo es el propio miedo a la muerte. Alrededor del 70% de los supervivientes están preocupados porque su cáncer recidive. La recurrencia del cáncer es una posibilidad muy real, sobre todo en algunos tipos de enfermedades, por lo que se debe ser consciente de ello para estar preparado para su afrontamiento. Aunque el paso del tiempo disipa los miedos, ya Begoña dijo que el miedo no desaparece, y eso es lo que nos encontramos, que muchos supervivientes dicen que este miedo no desaparece nunca y que además incluso se incrementa en momentos como pueden ser las reevaluaciones, fechas claves señaladas como puede ser el día del diagnóstico, el día de alguna intervención. Estos son algunos consejos. Infórmese porque les va a dar mayor sensación de control. Acepten, y esto es difícil, que no pueden controlar todo lo referente a la enfermedad. Va a haber cosas que dependen de ustedes y cosas que no dependen. Sean conscientes de sus temores y aprendan a alejarlos de su mente. Expresen sus miedos porque les ayudará a liberarse de ellos. Vivan el momento presente. Esfuércense en tener una actitud positiva que pueda ayudarle a sentirse mejor. Traten de llevar un estilo de vida adecuado, con dieta saludable, no fumar, y hago hincapié en esto, ejercicio físico, y aprendan relajación y técnicas de autocontrol. Otro síndrome es el síndrome del superviviente. En él van a aparecer sentimientos de culpabilidad que surgen al haber respondido eficazmente su tumor al tratamiento y no haber podido sobrevivir tras la enfermedad. Otros han fallecido y la pregunta es, ¿y por qué no yo? Esto va a ocurrir con mayor frecuencia entre aquellos que han sobrevivido a otros familiares que fallecieron por el cáncer. También los trastornos de la atención y de la memoria que surgen con frecuencia en pacientes con cáncer, especialmente en aquellos que han recibido tratamiento con quimioterapia y o radioterapia sobre el sistema nervioso. Y por supuesto la dependencia. Con frecuencia se va a hacer difícil romper las cadenas y dejar de depender de quien te ha estado cuidando para así recuperar tu propia identidad. Con una prevalencia en los supervivientes entre el 5 y el 15%, y en el que los trasplantados de médula son especialmente susceptibles, se caracteriza por el desarrollo de síntomas psicológicos de incapacidad después del acontecimiento traumático. Hay pensamientos repetitivos, pesadillas, todo ello relacionado con este acontecimiento. La tristeza es un estado afectivo normal que se caracteriza por la relación del sujeto en su ambiente y psicológicamente va a estar asociado a la pérdida. Una tristeza adaptativa normal. Es normal sentir tristeza si estamos esperando que nos den de alta un día determinado y en ese momento aparece la fiebre. Pero eso va a tener una duración breve, una intensidad moderada. Pero viene la tristeza desadaptativa. No hay ausencia de precipitante o de estímulo relacionado. Va a ser de larga duración, de gran intensidad y generalmente se va a producir en agrupación sindrómica. Esta tristeza normal
puede dar lugar a un verdadero trastorno depresivo, que se puede manifestar como trastornos de adaptación, síndrome de ansiedad y depresión o una depresión mayor. También aquí vemos que su incidencia es elevada. Es uno de los trastornos del estado de ánimo más frecuente y no siempre va a ser fácil su detección, ya que en ocasiones se interpretan como reacciones normales. Respecto al riesgo de suicidio, no quiero dejar de mencionar por la gravedad de su patología, aunque su tasa no es muy elevada, sí que el riesgo va a ser más elevado que en la población general. Está asociado a depresión, a desesperanza, a bajo apoyo social, malas condiciones físicas y baja espiritualidad. Si alguien en algún momento puede estar considerando ideas de suicidio, que por favor que acuda a un profesional. Respecto al duelo y las pérdidas, decir que el duelo y la pérdida son parte natural de la existencia y también van a estar presentes en algunos momentos de la supervivencia del cáncer. Y aunque la mayoría de la gente piensa en el duelo cuando alguien muere, también el duelo se va a producir por otro tipo de pérdidas, pérdidas materiales, de una amistad, la imposibilidad para conseguir un objetivo importante. Los supervivientes de cáncer pueden experimentar duelo o pérdida durante el tratamiento. En ciertas condiciones van a perder su propia libertad, van a tener que estar ingresados en el hospital. En la recuperación van a tener que estar dependiendo de los demás, alopecia, debilidad de todo tipo. Incluso meses o años después también pueden aparecer los duelos, con la pérdida de la fertilidad, catarata, etcétera. Pero a pesar de los sentimientos y las reacciones dolorosas que provocan las pérdidas, el duelo es una respuesta normal y saludable, y la he subrayado. Expresar el dolor puede ayudar a adaptarse a la pérdida. Hablar con los demás puede ayudarle a reconocer sus propias pérdidas, a que expresen sus sentimientos, a encontrar maneras de afrontamiento, pero sobre todo no se queden nunca con lo que han perdido, sino que piensen en lo que tienen. La actividad laboral es un aspecto psicosocial que ha recibido poca atención hasta el momento actual, a pesar de considerarse una dimensión de la calidad de vida. Una vez superado el cáncer, el 48% de los enfermos no regresan a su trabajo habitual. Estos son los resultados de un estudio que se publicó de la Fundación Salud y Progreso. Yo quiero resaltar que el retorno al trabajo es importante tanto para la persona como para la sociedad. Va a ser un signo de recuperación completa y de vuelta a la normalidad. Va a hacer que se aumente la autoestima y va a favorecer la reinserción social que se había perdido previamente antes de los tratamientos. Sabemos que los pacientes con cáncer hematológico y aquellos que recibieron quimioterapia mostraron las puntuaciones más bajas en la medición de la capacidad de trabajo. En un estudio de 37 pacientes con linfoma, el 86,5% pasaron a inactivo tras comenzar el tratamiento de la enfermedad y un 32,5% lo seguían estando tras este. Estos son los resultados de un estudio que realizó el profesor González Barón en Madrid. Los datos nuestros no coinciden con esto. Es preciso incentivar una actitud activa en relación a la vuelta al trabajo, dando a conocer las necesidades y las barreras que pueden presentarse en la reincorporación de la vida laboral y profesional. Ustedes no tienen ninguna obligación legal de hablar sobre su historia de cáncer y simplemente lo dejo ahí. La imagen corporal es la creencia que uno tiene sobre su propia apariencia, que no tiene por qué coincidir con lo que creen los demás. El cáncer puede afectar a la imagen corporal por cambios en la propia apariencia física, ese aspecto de los corticoides o la alopecia,
daños en el funcionamiento de su cuerpo, las hormonas muchas veces se disparan, desafiando su autoestima en ocasiones, produciendo una pobre imagen corporal que pueden hacer que sientan vergüenza, inseguridad, ansiedad y excesiva preocupación por su cuerpo. Muchos supervivientes van a experimentar cambios físicos permanentes como consecuencia del tratamiento. Otros van a recuperar la apariencia normal, pero se van a seguir sintiendo mirados de formas diferentes por otras personas. No van a querer conocer nuevas amistades, van a huir de la intimidad o del sexo con la pareja, van a sentir vergüenza por haber perdido o ganado peso, es decir, no se pueden aceptar a sí mismos. Y nuestras recomendaciones es que hablen con otros supervivientes con problemas similares, que mejoren su apariencia, que cambien su look, que cuiden su maquillaje y su ropa, que busquen asesoramiento profesional tanto para ellos como para sus parejas y que sigan un estilo de vida saludable, que hagan ejercicio, que se alimenten bien. En primer lugar, hablaremos de cómo se afectan las relaciones íntimas, la fertilidad y posteriormente las relaciones sociales. El sexo puede afectarse porque puede producirse disfunción sexual y entre las causas de esta disfunción sexual encontramos la ansiedad, la depresión, trastornos con la imagen corporal, pérdida de autoestima. En este cuadro pueden ver cómo el distrés producido por el diagnóstico, los cambios en la imagen corporal, la alopecia, la debilidad muscular, el aspecto cuchingoide de los corticoides, la distorsión que se puede producir con los catéteres, van a producir trastornos que van a afectar a la esfera sexual. También el propio fallo hormonal y la respuesta a la infertilidad van a producir alteraciones en la sexualidad. Añadir que el distrés psicológico va a depender de la edad del paciente, ya lo estuvo antes diciendo Begoña, del estatus marital, de la duración y de la calidad de la relación previa con la pareja, de la personalidad del paciente y del comportamiento del otro. Quiero señalar también la dimensión social de la disfunción sexual, sobre todo en lo que se refiere a la relación de pareja y a los cambios de rol. El miedo a la enfermedad, el miedo a dañar al otro, la sequedad vaginal, cambios de rol, van a causar trastornos que van a afectar a la relación de pareja y también muchos encajan mal esta pérdida de fertilidad, lo que hace que repercuta en su sexualidad. En la vida de la pareja, entre el 10 y el 20% de los miembros va a experimentar tensión en sus relaciones. Además, del 25 al 50% va a sufrir algún tipo de alteración, cefaleas, pérdida de apetito, trastornos de sueño. Y la verdad es que los compañeros o las compañeras en ocasiones van a soportar un coste emocional y social mayor que los propios supervivientes. Por lo que es importante mantener una buena comunicación con el otro, hablar sobre las repercusiones de la enfermedad en la vida sexual. Es preciso que hablen abiertamente con su pareja, que le digan cómo se sienten, que presten atención a sus deseos, que planifiquen las actividades sexuales, que vayan poco a poco, pero sobre todo que tengan paciencia. Otras recomendaciones es que aprendan lo más posible sobre las consecuencias del cáncer y de los tratamientos y la vida sexual. Que olviden viejos mitos, que no tengan miedo, que el cáncer no se contagia por vía sexual. La masturbación no va a producir cáncer, que pregunten a su médico y a otros profesionales y que pregunten a otros que ya han vivido este problema. Hay que esforzarse en mantener un espíritu abierto a las diferentes formas de sentir el placer sexual. Aprendan a estimular la libido del otro, busquen posturas cómodas, utilicen lubricantes, vibradores, juguetes sexuales, medicamentos estimuladores. Los niños proporcionan el significado y la identidad en lo existencial. Conceden
a los padres el medio tradicional de participar en la continuidad de una familia, de una cultura y de la raza humana. Y por tanto, la infertilidad supone un acontecimiento muy estresante que afecta al plano existencial, emocional y de relación. En lo existencial afecta a la capacidad de transmisión de genes, a la masculinidad, a la feminidad, pudiendo quedar en entredicho el desempeño de otros roles, como el de ser padre, ser esposo. En ocasiones se van a sentir defectuosos y poco atractivos, lo que va a repercutir en su autoestima y en su imagen corporal. Pueden aparecer sentimientos de ira, de ansiedad, de depresión y de culpabilidad. La relación de pareja también se afecta, pudiéndose producir disfunción sexual, conflictos maritales, problemas de relación de comunicación e incluso problemas financieros por intentar resolver esta situación. Y recordaros que la infertilidad no solamente va a afectar a la pareja infértil, sino también la familia de estos también se van a sentir afectados. Así, los padres de las parejas infértiles no van a poder ser abuelos. Debido a la enfermedad, muchas personas encuentran mayor dificultad a la hora de establecer nuevas relaciones y de mantener las ya existentes. Esto puede ser debido a problemas de imagen corporal, incertidumbre sobre el futuro o por cambios que se han producido en sus vidas. Intentar salir con alguien y compartir pensamientos y sentimientos puede ser difícil. El decirle a alguien que padeció cáncer también puede dificultar el inicio de la relación. De hecho, un 9% refiere una actitud de rechazo o discriminación hacia ellos de los familiares, amigos y compañeros y que relacionan directamente con la enfermedad. Otros se van a sentir solos porque no pueden compartir la intensidad de la experiencia con sus familiares, con sus amigos, lo que les va a llevar no solo a la soledad, sino también a problemas de aislamiento. Aislamiento que va a hacer que se disminuya el ocio y el tiempo libre y las relaciones sociales. Otro aspecto es el de la incertidumbre y la vulnerabilidad. Como ya han caído enfermos, se sienten como más frágiles. Ya el mundo no es percibido como algo bueno, como algo que no pasa nada. Ellos se sienten que han perdido su vulnerabilidad. Muchos supervivientes se van a sentir inseguros después de terminar el tratamiento de cáncer. Comprender las razones por las que se sienten así y saber dónde buscar ayuda puede ayudarles a sentir más confianza en su supervivencia. La espiritualidad está relacionada con aquellas cualidades del espíritu humano, tales como la bondad, el amor, y que proporcionan felicidad tanto a quien las da como al resto. La religión es para muchos el vehículo de la espiritualidad, como por ejemplo para el Dalai Lama. La espiritualidad y la religión son fundamentales para las personas y pueden ocupar un lugar crítico en la comprensión y en el manejo de la enfermedad. Los estudios señalan que entre el 50 y el 95% de la gente consideran que es muy importante. El valor psicológico del apoyo y el bienestar espiritual está cada vez mejor documentado y crecen los datos de que el sufrimiento espiritual puede tener un impacto negativo en la salud. De hecho, muchos pacientes con cáncer encuentran en la religión y en la espiritualidad un componente importante de su cuidado y de su capacidad para hacer frente a la enfermedad. No obstante, sobre la base de los datos actuales, es cuestionable recomendar al paciente con cáncer la utilización de la oración, la meditación, las imágenes y otras actividades religiosas como medio de curación o limitación de los efectos físicos de la enfermedad. En un estudio realizado en pacientes con cáncer avanzado, fijaros que el 47% refirió no tener cubiertas las necesidades espirituales por su comunidad religiosa y el 72% por su sistema de salud. Creo que esto es bastante llamativo. A modo de resumen, decir que la atención médica
ha sido modificada por la tecnología y sistemas de salud muy complicados, pero que es esencial que se realice un esfuerzo de humanización donde también las necesidades espirituales de los pacientes sean consideradas. Durante el proceso de la enfermedad va a ser fácil que nos preguntemos por el futuro, por el pasado, y muchas de esas preguntas no tienen respuesta. En nuestra vida nunca encontraremos la seguridad absoluta porque no existen caminos que seguir ni atajos para adelantar. La esperanza es la creencia de que nos aguarda un resultado positivo. La esperanza está hecha de futuro. Y siguiendo a García Lorca, el más terrible de los sentimientos es el sentimiento de tener la esperanza perdida. Y para mantener la esperanza necesitamos motivación, un objetivo en la mente y determinación y empuje. Fijaros qué bonita es la flor de la esperanza, que es el iris blanco. Encontrar sentido a la vida se va a convertir en algo muy importante. La necesidad de sentido no es solamente una mirada hacia atrás, sino es también una mirada hacia adelante. Ya que el cáncer es una experiencia que cambia la vida, los intereses y las prioridades. Cosas que antes tenían importancia, ahora la van a perder. Y a partir de ahora va a haber un antes y un después. Lo que hace que algunos supervivientes deseen encontrar un significado profundo a su experiencia con el cáncer y quieren entender lo que significa la vida ahora. El explorar estos sentimientos les puede ayudar a encontrar sentido a la supervivencia. Y ya, para terminar, deciros que supervivencia es adaptación, y además sabéis que lo repito mucho. Y nada mejor que esta frase que algunos atribuyen a Darwin y otros no, que no es el más fuerte de las especies el que sobrevive, tampoco es el más inteligente el que sobrevive, sino que es aquel que es más adaptable al cambio. ¿Tenéis alguna pregunta? Dime. ¿En qué medida los factores estresantes, psicológicamente hablando, pueden incidir en la evolución de un trasplante de células? ¿En la evolución de un trasplante? Sí, una vez realizado un trasplante, en el periodo posterior, ¿en qué medida pueden incidir? Nosotros estamos estudiando, por ejemplo, las actividades y los sucesos estresantes antes. Cuando nos viene una persona con un diagnóstico de un linfoma, de un mieloma, empezamos a preguntar si ha habido algún acontecimiento estresante para desarrollar la enfermedad. Pero esa pregunta que tú me estás haciendo de cómo puede influir, yo siempre aconsejo a la gente que esté lo más tranquilo posible, porque no se sabe qué es lo que puede pasar. El estrés segrega una serie de hormonas y una serie de sustancias, y aunque la literatura que existe no dice que hay una relación causa-efecto, porque a todos nos ocurren cosas en el camino, sí que parece que esté relacionado. ¿Te he contestado la pregunta o no? Sí, que podría haber riesgo. ¿Pasamos al siguiente? Tina va a hablarnos ahora de incapacidad laboral, temporal, permanente, es un tema, ella dice que un poco algo, pero que probablemente sea uno de los temas más interesantes que podamos tener hoy, seguro que más entendido. ¿Qué le está pasando aquí? ¿Qué? Todavía al principio. Si lo vemos tocar a la gente, le da una paquita de fuerza. Y cuando venga la ¿Qué tengo que pasar aquí? Espérate. Cuando
de la pensión se acaba la depresión. Bueno, buenos días a todos y en principio darle las gracias al doctor Capote por la invitación a esta jornada. Cuando él me llamó me estuvo exponiendo que, bueno, por parte de todos los pacientes había muchas dudas, se hacían muchas preguntas con respecto a un tema que es bastante importante, de la baja laboral y con respecto también a la incapacidad permanente. Y me expuso que, bueno, que lo que se pretendía era dar una serie también de conceptos generales con respecto a los distintos tipos de prestaciones, y dado que es un tema bastante árido, y he intentado hacerlo lo más somero posible y lo más general posible. En primer lugar, hablaré de una serie de generalidades sobre la incapacidad temporal, que es lo que todos conocemos como la baja laboral. La normativa que va a regularla es la Ley General de la Seguridad Social y la Ley 40/2007 de medidas en materia de seguridad social, que modifica en parte el Real Decreto 194. Hay muchísima más normativa, muchísimas reglamentaciones que desarrollan estas leyes, pero en las cuales no nos vamos a meter. El concepto práctico de incapacidad temporal es una prestación de tipo económico, una prestación que lo que trata es de cubrir la falta de ingresos que va a tener una determinada persona, un trabajador, porque sufre o bien una enfermedad o bien ha sufrido un accidente y se ve impedido para el trabajo, pero de una forma que presumiblemente va a ser temporal, y durante ese periodo va a necesitar asistencia sanitaria. Entonces, según el artículo 128 de la Ley General de la Seguridad Social, tienen la consideración de incapacidad temporal todas aquellas situaciones que son debidas a enfermedad, sea común o profesional, o bien accidente, sea o no de trabajo, mientras que el trabajador necesita asistencia sanitaria y esté impedido para el trabajo. Y se tienen que dar las dos circunstancias a la vez. O sea, hay veces que el trabajador quiere prolongar la baja porque está recibiendo asistencia, pero no siempre esto significa que esté impedido para desarrollar el trabajo. Uno puede estar pendiente de realizarse una prueba o estar en lista de espera quirúrgica, pero mientras puede estar trabajando normalmente. El mismo nombre indica, el término de incapacidad temporal, que tiene una duración máxima. Esta duración va a ser de 12 meses, que se pueden prorrogar por otros 6, siempre y cuando se presuma que en este tiempo de 6 meses se va a poder dar el alta por curación. Y también tiene la consideración de incapacidad temporal unos periodos de observación por enfermedad profesional cuando causan baja en el trabajo, que en este caso la duración máxima sería de 6 meses, prorrogables por otros 6. Hemos dicho al principio el concepto práctico que era una prestación económica, pero también se da una prestación sanitaria mientras que el paciente está de baja. ¿Y quién va a dar la prestación sanitaria? ¿Quién va a dar la asistencia? Bueno, en el caso de que la contingencia sea común, enfermedad común o accidente no laboral, la va a prestar el Servicio Público de Salud de la comunidad autónoma en la cual vive el trabajador, o bien una mutua si la empresa tiene asegurada esa contingencia con la misma. En el caso de contingencias profesionales la va a dar siempre una mutua. Y también durante el periodo de la baja, evidentemente va a haber una prestación económica que consiste en un subsidio que va a equivaler a un porcentaje que se va a aplicar a la base reguladora del trabajador. ¿Quiénes se pueden beneficiar del subsidio por incapacidad temporal? Bueno, pues aquellas personas que se encuentren en alguna de las situaciones que hemos descrito, es decir, que sufran una enfermedad o que hayan sufrido un accidente, que se vean impedidos temporalmente para el trabajo y estén recibiendo asistencia sanitaria, pero además tienen que cumplir una serie de requisitos básicos. En primer lugar, que estén afiliados a uno de los regímenes de la Seguridad Social y que estén en situación de alta o asimilada al alta en el momento en que se produce la baja, el hecho causante. Y en el caso de que se trate de enfermedad común, se requiere un periodo mínimo de cotización, y es que hayan cumplido 180 días cotizados en el periodo de 5 años inmediatamente anteriores a la baja. En el caso de que la baja sea debido a accidente, tanto de trabajo como no laboral, o bien enfermedad profesional, no se exigirá ningún periodo de cotización. ¿Cuándo nace el derecho a cobrar el subsidio de la IT? Pues en el caso de que sea debido a accidente de trabajo o enfermedad profesional, se cobra desde el día siguiente al de la baja y corre a cargo del empresario el salario íntegro del día del accidente, del día de la baja. En caso de enfermedad común o accidente no laboral, se cobra a partir del día 16.
y el empresario tiene que pagar del día 4 al 15, ambos inclusive. Se va a abonar mientras que el trabajador esté de baja, con una duración máxima que luego veremos. Durante las situaciones de huelga legal y cierre patronal legal se consideran situaciones de alta especial. Aquí hay una salvedad, se dice que no tiene derecho a la prestación, sí se podría acceder a la prestación de IT, pero no se cobraría hasta que no finalizara o bien la huelga o bien el cierre patronal. Y hemos dicho que hay una duración máxima, porque el mismo concepto nos dice que es una incapacidad temporal. En el caso de accidente o enfermedad, sea cual sea su causa, la duración máxima va a ser de 12 meses. Y se puede prorrogar por otros 6, como he dicho antes, siempre y cuando se pueda presumir que en ese periodo de tiempo el trabajador se va a recuperar, se va a poder dar un alta por curación. Y una vez que se han llegado a los 12 meses, el único competente para resolver, para controlar ese proceso de baja es el INS. A través de los órganos competentes para evaluar, calificar y revisar la capacidad permanente, decidirá si se hace una prórroga expresa de 6 meses, si se apertura un expediente de incapacidad permanente o bien se da un alta por mejoría para que el trabajador se reincorpore a su vida laboral. Y en aquellos casos en los que se dé el alta, también el INS va a ser el único competente para determinar si una nueva baja va a tener efectos económicos si esta baja se produce en los 6 meses inmediatamente posteriores, y es por la misma patología. En el caso de que la baja sea por periodo de observación por enfermedad profesional, la duración máxima, lo dije antes, era de 6 meses prorrogables por otros 6, y dijimos, a efectos de duración máxima hay que tener en cuenta los periodos de recaída. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a ver, si un trabajador está de baja, se da de alta y se incorpora a su puesto de trabajo y no causa una nueva baja hasta que no han transcurrido 6 meses, los dos procesos se consideran independientes, si han transcurrido 6 meses entre uno y otro. Ahora bien, si el trabajador se da de alta, se reincorpora a su puesto y causa una nueva baja en los 6 meses posteriores por la misma patología, los dos procesos se computan y se unifican como si fuera el mismo proceso de baja. Si el trabajador agota el periodo máximo de la incapacidad temporal, esta es una pregunta que muchas veces nos la hacen allí. ¿Qué pasa? ¿Me han dado un alta o se ha agotado el periodo de la IT? Mientras que no haya una resolución del equipo de valoración de incapacidades, ¿cobro? ¿No cobro? Tiene que cobrar, se supone que tiene que cobrar y va a percibir la prestación de IT, la misma que estaba percibiendo hasta que no haya una resolución. Hemos dicho que la prestación es una prestación económica y consiste en un subsidio que depende de la base desreguladora del trabajador y del porcentaje que se aplique a esa base reguladora. El cálculo de la base reguladora es sumamente complejo, hay una regulación muy compleja. Como norma general, en el caso de contingencia comunes, enfermedad común, accidente no laboral, sería la base de cotización del mes anterior a la fecha de la baja, dividida por el número de días que corresponde a dicha cotización. Y en el caso de contingencias profesionales sería la suma de la base de cotización por contingencias profesionales del mes anterior a la baja, divididos por el número de días que corresponde a dicha cotización, más la cotización por las horas extraordinarias del año anterior, dividido por 365. Siempre va a ser más ventajoso económicamente las contingencias profesionales. Y también el tema del porcentaje que se aplica. En enfermedad común o accidente no laboral se aplica el 60% desde el día 4 de la baja al 20 y a partir del 21 75%. En cambio, en contingencias profesionales directamente se aplica el 75% desde el día siguiente al de la baja. ¿Quién reconoce el derecho al subsidio por IT? Bueno, pues va a ser el INS o bien una mutua si la empresa tiene concertada con esta la cobertura de la contingencia, o bien empresas colaboradoras autorizadas. Y el pago lo hace la empresa generalmente de forma delegada, corriendo a cargo de quien haya reconocido el derecho, y se realizará pago directo, bien por el INS, el ISM o una mutua, para aquellas entidades o organismos que tienen excluido el pago delegado, si el empresario incumple su obligación de pagar, en el caso de que un contrato se extinga en un paciente que esté en situación de baja, o durante la prórroga expresa de los 6 meses. Hay una serie de causas para denegar el subsidio de la incapacidad temporal o suspenderlo. Uno de ellos, la primera, que quizá es bastante más frecuente de lo que todos desearíamos, que es el fraude. El beneficiario actúa de forma fraudulenta, bien para obtener la prestación o para mantenerla.
La segunda causa, que tampoco es poco frecuente, que es que el trabajador a la vez que esté de baja esté trabajando, bien por cuenta propia o por cuenta ajena, o bien porque se rechace o se abandone el tratamiento que se ha prescrito pero sin una causa razonable. Y se extingue cuando se da un alta. En el momento que se da un alta, pues se acaba lo que es el subsidio de IT. El alta puede ser por mejoría para incorporarse al trabajo, o bien porque se haya aperturado un expediente de incapacidad, o bien porque se haya agotado el periodo máximo de IT. Se han agotado los 18 meses, es decir, los 12 meses y la prórroga, y una vez llegado a los 18, en el periodo de 3 meses hay que valorar al paciente a efectos de calificarlo como incapacitado permanente, salvo casos excepcionales en los cuales se pueda decidir que es preferible hacer una demora de la calificación. En estos casos nunca se puede sobrepasar los 24 meses desde el inicio de la baja. Estos son casos excepcionales. Otra causa de extinción de que finalice el subsidio de la IT sería por una incomparecencia injustificada a los requerimientos para reconocimiento médico que se hacen por parte del INS o de la mutua, las citaciones de la inspección, que muchos conocen, ¿no? Porque lleguen a la edad de jubilación y opten por la pensión de jubilación, o bien por fallecimiento del trabajador. Bueno, esto con respecto a la incapacidad temporal, nociones generales. Y ahora voy a hablar un poco también de nociones generales sobre lo que es la incapacidad permanente. También la normativa que vamos a tener en cuenta es la Ley General de la Seguridad Social, la Ley 40/2007 de medidas en materia de la seguridad social, y haremos mención al Real Decreto 1299/2006, por el cual se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la seguridad social. ¿Qué es la incapacidad permanente? Bueno, pues también es una prestación económica que trata de cubrir una pérdida de rentas salariales o profesionales que sufre una determinada persona porque está afectada por una patología que puede ser derivada de enfermedad o de accidente, y como consecuencia ve reducida o bien anulada la capacidad laboral, pero en este caso de una forma que nosotros presumimos que va a ser definitiva, a diferencia de la baja. Existen dos clases, dos modalidades: la modalidad contributiva, que es la que a nosotros nos interesa y que incluye los diferentes grados de incapacidad, y la modalidad no contributiva. El artículo 136 de la Ley General de la Seguridad Social define la incapacidad permanente en su modalidad contributiva como aquella situación del trabajador que, después de haber sido sometido al tratamiento que se ha prescrito, que ha sido dado de alta médica, presenta aún así una serie de reducciones o limitaciones, ya sean anatómicas o funcionales, que se pueden objetivar y que previsiblemente van a ser definitivas. Y estas limitaciones van o bien a disminuir o bien a anular la capacidad laboral. O sea, si tenemos en cuenta la definición, pues nos dice la ley que tiene que haber estado sometido al tratamiento, que tiene que haber sido dado de alta, pero la misma ley hace una serie de salvedades y nos dice que no va a obstar a esta calificación de incapacidad permanente la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral si esta posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo. O sea, esto es importante quizá para después lo que hablaremos con respecto a la enfermedad. Y también hace otra salvedad que nos dice que no será necesario siempre esperar a dar el alta, a que el paciente haya sido dado de alta médica, si para hacer la calificación de la incapacidad, si presumimos que las limitaciones que tiene van a ser definitivas, aunque siga sometido a tratamiento médico. También se considera incapacidad permanente en la modalidad contributiva la situación de incapacidad que va a subsistir una vez que se ha agotado el plazo máximo de incapacidad temporal, una vez que ha llegado a los 18 meses. Salvo, como dije antes, casos excepcionales en los que quizás se decide que cabría una demora de la calificación. Y en la modalidad no contributiva es lo que denominamos invalidez. Son constitutivas de invalidez aquellas deficiencias físicas o psíquicas permanentes, pueden ser congénitas o no, que van a disminuir o van a anular la capacidad física, psíquica o sensorial de aquel que la padece. La invalidez lo que permite es que estas personas que tienen algún grado de invalidez accedan a algún tipo de prestación económica cuando no tienen derecho a una pensión de tipo contributivo, bien porque no han cotizado nunca o porque no lo han hecho de forma suficiente.
Pues bien, dependiendo de en qué porcentaje, en qué medida las limitaciones que presenta el paciente van a afectar a la capacidad laboral, se definen una serie de grados de incapacidad permanente, que están recogidos en el artículo 137 de la Ley General de la Seguridad Social. Son la incapacidad permanente parcial para la profesión habitual, la total para la profesión habitual, la incapacidad permanente absoluta y la gran invalidez. Entonces, en primer lugar, ¿cómo define la ley a la profesión habitual? Pues si el motivo de la incapacidad es un accidente, sea laboral o no laboral, profesión habitual es la que está realizando el trabajador en el momento en el que sufre el accidente. Esa es la profesión. En cambio, en caso de enfermedad, sea común o profesional, la profesión habitual es aquella a la que el trabajador dedica su actividad fundamental durante un periodo de tiempo que se va a determinar siempre reglamentariamente. Y vamos a definir cada uno de los tipos de incapacidad permanente. La incapacidad permanente parcial sería aquella que, sin alcanzar el grado de total, va a producir en el trabajador una disminución no inferior al 33% en el rendimiento para hacer su profesión habitual, siempre y cuando el trabajador pueda realizar las tareas fundamentales de esta. La incapacidad permanente total para la profesión habitual es aquella que va a inhabilitar al trabajador para realizar bien todas las tareas o por lo menos las tareas fundamentales de su profesión habitual, siempre y cuando éste pueda realizar otra profesión diferente a la que venía realizando. La incapacidad permanente absoluta sería aquella que inhabilita al trabajador para la realización de cualquier profesión u oficio, y la gran invalidez es aquella situación del trabajador que está afecto de una incapacidad permanente y que, por tener una serie de limitaciones o pérdidas anatómicas o funcionales, requiere de la asistencia de una tercera persona para las actividades más básicas de la vida diaria, como puede ser comer, vestirse o el aseo. Pues bien, ante cada uno de estos grados de incapacidad permanente, el sistema de la Seguridad Social va a conceder un tipo de prestación económica. Este tipo de prestación puede ser o bien una cantidad a tanto alzado, una indemnización, o bien una pensión de tipo vitalicio. Y estas prestaciones tienen una serie de características comunes. Son de contenido económico, son públicas y de carácter social, y son contributivas. ¿Esto qué quiere decir? Que su concesión se va a unir al mantenimiento de una relación jurídica previa con el sistema de la Seguridad Social. Es decir, se va a exigir un periodo de cotización previo y además va a depender de la base reguladora del trabajador. Tienen carácter vitalicio, y esto sometido quizá a variaciones porque cada proceso se puede revisar cada cierto tiempo, bien por mejoría o por agravamiento. Se pueden revalorizar, se revalorizan según el IPC anual, no pueden ser objeto ni de cesión, ni de retención, ni de descuento, y son pensiones que son incompatibles entre sí y con otro tipo de pensiones, concretamente con la pensión de jubilación o las pensiones no contributivas. ¿Y cuáles son los tipos de prestación que concede la Seguridad Social a cada uno de estos grados? Bueno, el caso de la parcial sería una cantidad a tanto alzado, que corresponde a 24 mensualidades de la base reguladora que sirvió para calcular el subsidio de la incapacidad temporal. En el caso de la incapacidad permanente total, es una pensión vitalicia, que consiste en el 55% de la base reguladora. Ahora bien, este porcentaje se puede aumentar en un 20% en aquellos trabajadores mayores de 55 años que, bien por falta de preparación o por otras circunstancias, como circunstancias sociales, se estime que va a ser bastante difícil el hecho de que puedan desarrollar una profesión distinta a la que habían venido realizando. La incapacidad permanente absoluta también es una pensión vitalicia que corresponde al 100% de la base reguladora, y la gran invalidez corresponde a un incremento sobre la pensión vitalicia que se haya calculado, según el grado. Este incremento va dirigido, pues, en principio a pagar, entre comillas, a aquella persona que va a asistir al trabajador en las necesidades básicas de la vida diaria. Corresponde el resultado de sumar el 45% de la base de cotización mínima vigente en ese momento, más el 30% de la última base de cotización del trabajador. ¿Quiénes son los beneficiarios
¿Quiénes se pueden beneficiar de una pensión de incapacidad permanente? Bueno, pues lo primero que el trabajador tiene que ser declarado como tal, se tiene que calificar los términos correspondientes como incapacitado permanente. Y después cumplir una serie de requisitos, estar afiliados en un régimen de la Seguridad Social, estar en situación de alta o asimilada, y después se requiere un periodo mínimo de cotización, que depende de la edad. Esto también, de forma general, si el sujeto causante es menor de 31 años, sería 1/3 del tiempo que transcurre desde que cumple los 16 hasta el hecho causante, hasta la fecha del hecho causante, y si tiene 31 años cumplidos, pues el periodo de cotización sería 1/4 desde la fecha en que cumple los 20 años y el día del hecho causante, pero con un mínimo de 5 años. Y aquí se exige que la quinta parte esté comprendida en los 10 años inmediatamente anteriores al hecho causante. Si la incapacidad deriva de accidente, sea de trabajo o no, o bien debido a enfermedad profesional, tampoco se exige ningún periodo de cotización. Y también en los casos de incapacidad absoluta o gran invalidez se puede acceder a ello desde la situación de no alta. O sea, un paciente que no está de alta en el sistema de la Seguridad Social puede acceder a este tipo de prestaciones, siempre y cuando cumplan un periodo mínimo de cotización de 15 años y la quinta parte esté comprendida en los 10 últimos años anteriores al hecho causante. Evidentemente no van a tener derecho a una pensión de incapacidad permanente aquellas personas que tengan más de 65 años, hasta ahora 65, y que tengan todos los requisitos necesarios para optar por la pensión de jubilación. En estos casos se accedería a la pensión de jubilación. El derecho nace por resolución expresa del director o directora de provincial del INS, previo dictamen propuesta del equipo de valoración de incapacidades. Pasa después al director provincial del INS, que hace resolución, y a partir de ese momento nace el derecho a la pensión de incapacidad. La fecha de efectos económicos, que es la fecha a partir de la cual el trabajador va a empezar a cobrar, no siempre va a coincidir con la fecha del hecho causante. Esto es un poco complicado de explicar, depende de si venía con una baja previa, si no venía con una baja previa, si el paciente estaba de alta o no, es un poquito más complicado. ¿Cuánto dura? Bueno, la pensión en general, la total, la absoluta y la gran invalidez son vitalicias, y lo he puesto en principio entre comillas porque claro, son sometidas a revisiones, y bueno, pues una revisión puede llevar a una mayor cuantía, al paso de un grado de incapacidad a otro mayor, o al contrario, a la extinción del derecho. Y la incapacidad permanente parcial sería una cantidad a tanto alzado, o sea, es una prestación que se paga de una sola vez, como una indemnización. Existen también causas de suspender lo que es el pago de la pensión. Pues lo mismo que antes, el fraude, que el beneficiario esté actuando de forma fraudulenta, bien para obtenerlo o para mantener el derecho a la prestación, porque la incapacidad se haya o bien debido o se haya agravado por imprudencia temeraria del trabajador, o bien porque se haya debido o agravado al abandono o al rechazo del tratamiento que se ha prescrito sin una causa razonable siempre. ¿Y cuándo se extingue? ¿Cuándo se quita ya la pensión? Bueno, pues lo que he dicho antes, hay una revisión del proceso, se determina que ha habido una curación y bueno, pues el paciente se puede reincorporar a la vida laboral y en ese momento pues se acaba lo que es la pensión vitalicia. Porque se reconozca el derecho a la pensión de jubilación y el paciente, el trabajador, opte por esta, por fallecimiento, o bien porque concurran alguna de las causas de suspensión y hay una resolución administrativa en el que se decida que se anula la pensión. Y esto con respecto a la incapacidad permanente. Les digo que son términos muy generales. Y ahora yo quería ver expuesto aquí también normas muy generales con respecto a la evaluación de la capacidad laboral en los pacientes con linfoma no Hodgkin y en la enfermedad de Hodgkin. También de forma muy general. En el caso de los linfomas no Hodgkin, con respecto a la incapacidad temporal, bueno, pues todos aquellos pacientes que cumplan los requisitos que hemos dicho anteriormente, estar afiliados, estar en alta, en situación asimilada, pues tienen derecho a una prestación por IT en los términos correspondientes. Como norma general o por regla general, se va a tratar de procesos de duración de la IT larga, la duración se presume larga y a menudo sobrepasa los 12 meses, salvo excepciones, estadios más iniciales, que se tratan con radioterapia, con buena respuesta. Entonces, debido a estos plazos prolongados de tiempo, pues es probable y es posible, y de hecho se hace,
que se pueden aperturar expedientes de incapacidad permanente antes de que se cumplan los periodos máximos, es decir, que no se lleguen a agotar los 18 meses, sino que se decida pues iniciar un expediente de incapacidad permanente con anterioridad. Y para la evaluación de la incapacidad permanente, para realizar lo más correctamente posible la evaluación y la valoración, tendremos en cuenta, pues aparte de la anamnesis, de la historia que se haga al paciente, en el momento de reconocimiento, de la exploración, pues también son para nosotros sumamente importantes los informes que aportan desde la asistencia de hematología. Datos relacionados con la propia enfermedad, el tipo de linfoma, el estadio, el IPI equivalente y fundamentalmente la respuesta que haya tenido la enfermedad al tratamiento, teniendo en cuenta cuál es el estado en que se encuentra en el momento en que se hace la valoración, si está en remisión completa, en remisión parcial, si es refractario, en recaída. Datos relacionados con el propio enfermo, pues también son muy importantes. No es lo mismo un enfermo que previamente estaba sano a otra paciente que tiene otra serie de patologías cardíacas o pulmonares, concurrentes o patologías que han ido apareciendo nuevas. La sintomatología que nos refiere el paciente en el momento de la consulta, que nos refiere en ese momento, el estado general que presenta, el hecho de la toxicidad de los tratamientos que se administran, los efectos secundarios, las posibles secuelas y el impacto psicológico de la enfermedad, lo que ha planteado ahora Antonia, muy frecuente la aparición de sintomatología ansioso-depresiva, por lo menos que a nosotros nos lo refieren muy frecuentemente. Entonces, lo ideal y lo correcto siempre es hacer una valoración individual de cada paciente que viene allí, aunque tenga el mismo tipo de linfoma, aunque tenga el mismo tipo de patología. No todos los pacientes responden igual, ni al tratamiento, ni tienen el mismo enfoque de la enfermedad, ni la capacidad de afrontamiento, pero como norma general, por lo menos hasta ahora, se ha considerado un grupo subsidiario en principio de incapacidad, por todo los datos que he dado antes, la misma situación de la enfermedad, la duración prolongada de los tratamientos, muchas veces las reacciones psicológicas ante la propia enfermedad. Se podría plantear la reincorporación en pacientes más jóvenes, que tienen enfermedad más localizada, que no tienen otros factores pronósticos adversos, que han alcanzado la remisión completa una vez que han finalizado el tratamiento y no tienen efectos secundarios limitantes de los mismos. Y lo que sí es importante, y que yo siempre dejo abierto muchas veces a los pacientes, es que en aquellos casos en los que se determine aperturar un expediente de incapacidad y que sean subsidiarios de la misma, siempre existe la posibilidad de revisión. Revisión puede ser por agravamiento, pero también por mejoría. Una vez que ya ha transcurrido el plazo de tiempo suficiente, el paciente se ha recuperado, él mismo puede optar a solicitar la revisión. De hecho, en las resoluciones de la Dirección Provincial viene el plazo a partir del cual se puede solicitar. Generalmente es a partir del segundo año. Y en aquellos pacientes sometidos a trasplante, pues también es posible realizar la revisión. Generalmente esperamos un año o a partir del año de que se ha realizado el injerto. Y considerar, en el caso de los linfomas no-Hodgkin, la posibilidad de que se trate de una patología de origen profesional en aquellos pacientes en los que exista sospecha de exposición a tóxicos que están relacionados, que serían el benceno y el hidrobenceno, o bien a radiaciones ionizantes. O sea, serían las sustancias y las actividades que están incluidas en el Real Decreto 1299/2006, que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales. Esto con respecto a los linfomas no-Hodgkin. Y en el caso de la enfermedad de Hodgkin, bueno, pues al igual que los linfomas no-Hodgkin, todos aquellos pacientes que cumplan los requisitos, pues igual tienen derecho a su incapacidad temporal. Y en este caso, bueno, pues el alto índice de revisiones completas y de curación, quizá lo más recomendable sería mantener la incapacidad temporal el tiempo que se estimara oportuno, siempre, por supuesto, sin sobrepasar la duración máxima, pues mientras que el paciente esté en tratamiento, que tenga efectos secundarios derivados de los mismos. Y una vez que ha finalizado el tratamiento para hacer la valoración, pues tendremos en cuenta qué respuesta se ha obtenido con el mismo, si hay remisión completa, parcial o si es refractario, la existencia de otros factores pronósticos asociados y los efectos secundarios del tratamiento que puedan producir alguna limitación al paciente. Sería factible la reincorporación laboral en pacientes que tengan estadios más localizados, que hayan alcanzado la remisión completa con el tratamiento, que no tengan efectos secundarios limitantes, y en los pacientes con estadio avanzado pues dependerá un poco de la existencia de otros factores adversos asociados.
Se pueden considerar subsidiarios de incapacidad pacientes que tengan estadios más avanzados, con factores pronósticos adversos, o bien en los que haya fracaso terapéutico. Y siempre, en aquellos que se consideren en principio subsidiarios de incapacidad, siempre la puerta abierta de la posibilidad de revisiones, lo mismo que los linfomas no Hodgkin, por mejoría. Y en este caso, en el caso de la enfermedad de Hodgkin, a pesar de tratarse de un síndrome linfoproliferativo, no existe ninguna evidencia de que se relacione con exposición a tóxicos ambientales ni radiaciones ionizantes, y entonces la contingencia en este caso siempre sería enfermedad común, no se podría considerar enfermedad profesional. Y nada más. Regular de tiempo y van a preparar un café, dejamos que le hagan un par de preguntas así, ¿no? Habrá muchas, ¿no? Me gustaría que pudiera precisar en el sentido de la invalidez no retributiva que podría no contributiva, ¿no? Pudiera tener opción enfermos con linfoma cuyo estatus físico, como consecuencia de los tratamientos y demás, pues podría producir ciertas limitaciones o movimientos o actividad normal. Pero me está hablando de la no contributiva, el tema de la invalidez. Eso sería para pacientes que no cumplen los requisitos profesionales, que no tienen un periodo de cotización que le permita acceder a una... Entonces, en ese caso, tiene que cumplir una serie de requisitos. Uno de ellos que tienen que ser valorados como una minusvalía superior al 65%. Eso no lo llevamos nosotros en el INS, eso es en el Instituto Andaluz de Servicios Sociales. Se le hace un reconocimiento, entonces ya se accedería a otro tipo de prestación económica. Es para... Cuando se califica un paciente como incapacidad, primero en la parte médica, pero después en la parte laboral, que hay que cumplir esos requisitos, y si no, entonces siempre se opta por esa modalidad. Pero, ¿y podría hacer una estimación? No, económica no. No, me refiero a una estimación de porcentaje de lo que un enfermo... Porcentaje es que la valoración que hace el Instituto Andaluz de Servicios Sociales es diferente a la que hacemos nosotros. Nosotros no determinamos tanta limitación, un porcentaje como un baremo, sino que quizás lo que se valora es la capacidad laboral, cómo se puede ver afectada la capacidad laboral. Y este tema de la modalidad no contributiva requiere que el paciente tenga un 65% de una minusvalía. La minusvalía la determina mediante un baremo en otra entidad distinta, que es el Instituto Andaluz de Servicios Sociales. Eso está en el estadio. Sí. La radiación ionizante, pues la misma de que aquí de rayos. El paciente, sí. Un radiólogo, por ejemplo, que lleva su dispositivo, pero que está sometido, son profesiones, no porque uno se haga una radiografía en un momento dado, sino profesiones a las que está. ¿Las radiaciones no contemplan radiaciones algo cuando están trabajando rodeados de muchas máquinas? No. No. Y la segunda, cuando llega a los 65 años, sí. Invalidez permanente o invalidez permanente, ¿tiene opción de optar por la desjubilación? O por la otra, sí. 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 ¿Quién? Una paciente de linfoma en situación de desempleo puede iniciar expedientes de discapacidad. Sí. Se considera una situación asimilada al alta. Sí. ¿Hay algún papel que te permita no ir a la oficina de empleo? No. Tiene que estar. Me han dicho a mí que existe un papel para que tú dejas de ir a firmar el desempleo. Tiene que estar inscrito. Lo que se contempla es que por lo menos tiene que estar inscrito, porque para la incapacidad temporal se requiere que esté en la modalidad contributiva, o sea que esté cobrando la prestación de desempleo. Incapacidad permanente también sirve el subsidio, pero por lo menos tiene que estar inscrito en la oficina de empleo para poder acceder a... Si está inscrito puede solicitarlo. Sí, de todas formas, ¿es de aquí de Cádiz? Sí. Cualquier duda en un centro de atención e información de la Seguridad Social, o bien en la Plaza San Antonio, o ahí en la Plaza Helios, creo que hay otro. Sí.
Una persona que está tratada ya como discapacidad permanente a los 2 años no puede revisar. Se puede revisar. Entonces, si le dieron la alta, la empresa tiene la obligación de... Si no ha habido una reserva de puestos de trabajo, no. Eso lo tiene que determinar también el INSS. No, ahora de permiso, el acompañante, si no tiene una patología, es que la incapacidad temporal está pensada. No. Ya, sí, eso se come así, desgraciadamente, es que no está contemplado de otra manera. No, vamos a ver, legalmente es así. Ahí, claro, es que son muy escasos, porque es que un periodo de aislamiento yo... El médico coge las vacaciones o el médico le firma una baja por deficiencia, pero eso es ilegal. Eso yo no lo puedo... Haciendo una ilegalidad del médico que ya es casi con menos frecuencia el médico se prende eso. Yo eso no te lo puedo decir así, pero que... Claro, que la incapacidad temporal lo que cubre es el hecho de que haya una enfermedad. Yo entiendo perfectamente al acompañante, o sea, que entiendo que es poco tiempo el del que dispone, vamos, que debería estar contemplado, pero... Como valgadora, ¿qué se necesitaría para decantar una opción hacia el alta o hacia la...? En todo, en la globalidad. Y para nosotros es muy importante, y de aquí hago hincapié a los hematólogos que están, para nosotros es sumamente importante los informes médicos, porque claro, nosotros tenemos que hacer una valoración en un momento puntual el enfermo, en un periodo de tiempo que es bastante escasito. Y bueno, aparte de lo que he dicho antes, de patologías concurrentes, de sintomatología ansiodepresiva, y los informes médicos son fundamentales, tanto en un sentido como en otro. Y aparte nosotros podemos hacer un informe que no es vinculante para nada. Ese informe tiene que pasar después a un órgano colegiado, que lo que nosotros decimos a la comisión, muchas veces le decimos a los pacientes, tiene que pasar por una comisión. Nuestro informe no es vinculante. Pasa por un órgano colegiado, que es el equipo de valoración de incapacidades. Ellos hacen un dictamen de propuesta que tampoco es vinculante, y después tiene que pasar a la dirección provincial. Es de mucho peso los informes médicos son de muchísimo peso, tanto para nosotros como también para que el órgano colegiado se decida en un sentido o en otro. Un trasplante de médula, ¿qué lo contempla? ¿Como algo favorable para la alta o como algo...? Es que por eso digo que hay que valorarlo quizá al año, a partir del año, porque el trasplante también lleva consigo la posibilidad de una serie de efectos secundarios y de secuelas que hay que tener también en cuenta. Entonces, si todo va bien, que hay una recuperación, no hay efectos secundarios que sean limitantes, pues se podría. Y depende del tipo de trabajo que tenga el trabajador, evidentemente. Una última pregunta. Mira, habéis dicho que el periodo de incapacidad temporal es una prórroga de 6 meses. Sí. Una vez llegados esos 18 meses, se tiene que pasar a LINS para que hagan A los 12 meses ya pasa LINS. Y a los 18 meses la empresa te da de baja. A los 18 meses la empresa te da de baja. ¿Eso es lo cierto? ¿Por qué? ¿Cómo se debe iniciar para que...? Pues ya eso yo ahí lo de... A los 18 meses te das la empresa, ya eso no te lo sé yo contestar con certeza. Sé que a los 18 meses hay un periodo de 3 meses en los cuales se tiene que calificar el paciente. ¿A los 18 no, a los 18, sí. En el periodo de 3 meses se tiene que ver al paciente para poder calificar. Pero durante esos 3 meses, ¿quién es el que hace la prestación? La prestación, se sigue, es lo que he dicho antes, que se sigue haciendo la prestación de la incapacidad temporal, se sigue cobrando lo que era la prestación de incapacidad temporal, la paga el INSS. Es una situación de pago directo, la paga el INSS. ¿Y es legal que la empresa cobre de baja? Yo ahí no te puedo yo contestar con seguridad. ¿Qué? Sí.
cuando se tienen es que mientras tanto, si no hay una resolución, aunque el pago lo haga el INS, pero mientras no haya una resolución, pero vamos, sí que consultarlo con seguridad, pues no sé, algún asesor o algo, si ha habido ese caso. Yo mi experiencia personal, como muy informa, la propuesta del experto es baja de devolución negativo para mí personalmente, porque desde el primer día, por lo menos que te hizo una propuesta de incapacidad el primer día. ¿Eso dónde fue? Pero allí en San Antonio. Puede pasar. Claro, puede pasar. De hecho, y se está intentando que los cambios son difíciles siempre, eso, pero evidentemente se intenta. Claro. Y después también la idea de siempre hablar un poco con el paciente, ¿no? Porque si un paciente quiere trabajar, eso está claro. Claro, no, pero le digo a más largo plazo que sí. Hombre, son casos cada vez más puntuales, pero bueno, que desgraciadamente siguen dándose, pero que la tendencia es que se vaya cambiando la cosa. Bueno, damos por terminada esta primera parte. Ahora vamos a tomar café y luego habrá una segunda parte que es un poco más médica.